¿Qué trae el 2025 en materia de desarrollo? El 2024 fue un año difícil para la economía, marcada por dos factores: la inseguridad y los apagones. Con menos ganancias, la tasa de morosidad promedio en el sistema financiero aumentó a casi un 9% en cooperativas y 4% en bancos. La riqueza del país, que es el Producto Interno Bruto, disminuyó alrededor de 600 millones de dólares ante la caída del consumo de las familias y la inversión privada. Pero el déficit fiscal se redujo a 2.261 millones de dólares por el incremento del IVA al 15%, las contribuciones temporales de bancos y empresas, así como la focalización del subsidio a los combustibles. También el país recibió más de 1.500 millones de dólares en préstamos de multilaterales. ¿Qué tan probable es entonces que la mejora fiscal continúe? Lo van a analizar Paola Icaza, docente de la UES y ex coordinadora del Centro de Estudios Económicos y Sociales para el Desarrollo, junto a José Hidalgo Payares, director de la Corporación de Estudios para el Desarrollo, Cordes. Gracias a ambos por estar esta mañana en contacto directo. Y quiero empezar con usted, José. ¿Qué necesita el Ecuador en el 2025 para revertir ese decrecimiento económico que ha sido pues la característica del país durante el 2024? Buenos días, Lenin. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a Paola y obviamente a todos quienes nos escuchan. El Ecuador va a tener algunos desafíos importantes en materia económica en 2025. El primero es, bueno, como usted señaló en la introducción, conseguir que el déficit fiscal, que se redujo mucho en 2024, nosotros creemos que al cierre del año va a estar en torno a 3% del PIB, es decir, un poco menos de 4.000 millones, no crezca demasiado en 2025 y a que buena parte de la reducción del déficit, como bien se señaló, corresponde a impuestos temporales, es decir, ingresos que no se van a repetir el próximo año. Esto no significa sugerir que el gobierno otra vez caiga en esta tentación de los últimos años de poner impuestos temporales a las empresas, cosa que desalienta la inversión privada en el país, pero sí conseguir una situación fiscal en la cual, a través de una reducción en el gasto principalmente y también un sistema tributario efectivo y eficiente, podamos tener una situación fiscal más ordenada. Pero el principal desafío en lo que respecta a los ciudadanos de a pie es conseguir que la economía crezca, y para esto es importante sobre todo conseguir inversión, no solo local sino también extranjera. En el año 2023, la inversión extranjera directa que llegó al Ecuador fue de apenas 0,3% del PIB, prácticamente nada. Y en el primer semestre de 2024, que es la última información que tenemos disponible hasta el momento, fue de apenas 0,1% del PIB. A esto se suma una serie de factores que desalientan no solo la inversión extranjera, sino también la inversión local. Ahí estamos hablando de debilidad institucional, una situación fiscal en permanente crisis, una normativa laboral que no permite atraer inversiones. Entonces, los desafíos van a ser enormes para el siguiente gobierno, ya sea que permanezca el presidente Noboa o que venga otro presidente, no solo en materia fiscal, sino principalmente en lo que se refiere a la capacidad del Ecuador para atraer inversión. Ahora, ok, eso es lo que el país debe hacer, Paola. ¿Qué es lo que no se debe hacer si se quiere que en el 2025 la economía crezca? Buenos días, Lenin. Buenos días, José. Muchas gracias por la invitación. A ver, lo que no se debe hacer sería regulaciones para el área productiva, porque si hay algo que se ha comprobado, y creo que lo mencionó José, es que se necesita que el área productiva crezca, que haya inversión. Entonces, si de alguna manera se ralentiza esto debido a regulaciones estatales o, como bien mencionaba José, por un tema impositivo, ya sea, por ejemplo, como el año pasado, este año, solo el de la banca, etcétera, esto puede hacer que se vuelva más lenta la producción. Y si bien hoy este año no hubo crisis fiscal, porque obviamente hubo estos ingresos extraordinarios debido al incremento del IVA y debido a este impuesto extraordinario de la banca, no queremos que ahora se vuelva una crisis productiva terrible en el 2025 que haga que disminuya el empleo, disminuya sobre todo el desempeño de la economía. Ahora, ok, una cosa son las expectativas y otra cosa son los hechos, o al menos los anuncios. El presidente de la República ha dicho que no va a haber reforma tributaria en el 2025. Sin embargo, el compromiso suscrito con el Fondo Monetario Internacional señala
que en el 2025 debe haber cambios y que los impuestos temporales deben convertirse en permanentes, que se tienen que eliminar subvenciones y descuentos en la búsqueda de reducir el gasto tributario. Entonces, tomando en cuenta esto, José, ¿se puede adelantar cuál sería el impacto de una medida de este tipo si se la llegara a tomar? Es que habría que tener en claro, Lenin, cuáles serían los mecanismos que quiere utilizar el gobierno para mejorar de manera estructural los ingresos tributarios. Aquí yo sí quiero destacar que el gobierno tomó en 2024 dos medidas que en mi opinión fueron muy importantes, que fueron el incremento del IVA y la revisión al subsidio de la gasolina. Entonces, esas medidas ventajosamente permanecen en el tiempo y permiten que los ingresos fiscales sean mayores en el largo plazo. Ahora bien, una nueva reforma tributaria seguramente va a ser muy difícil que consista en un incremento adicional de impuestos. Ya tuvimos, insisto, este incremento del IVA el año pasado. Hace pocos años también tuvimos un incremento y luego se revirtió ese incremento en el impuesto a la renta a las personas, pero sí me parece que tenemos espacio en el gasto tributario, es decir, los beneficios de exenciones que se dan principalmente a empresas en el pago de impuesto a la renta, donde podría haber una revisión, porque estamos hablando de montos que deberían venir acompañados de mayor inversión o mayor creación de empleo, y eso no siempre es así. Entonces debería haber una revisión a este tipo de beneficios. Y por el lado del gasto vamos a tener obviamente la necesidad de discutir otra vez como país la necesidad, perdón la redundancia, de recortar el subsidio al diésel, dejando obviamente los temas más sensibles como el precio del transporte sin tocar, y también empezar a discutir otro tema que me parece estructural y relevante, que es la cantidad de dinero que desde el presupuesto del Estado o el gobierno central se transfiere a los gobiernos seccionales y que muy pocas veces tienen una auditoría o un chequeo de cuentas eficiente, y por lo tanto estamos hablando de más o menos 3.000 millones de dólares anuales que muchas veces se utilizan no en gasto de inversión, como debería ser su propósito, sino en gasto corriente. Paola, si en el 2024 no hubo dinero para inversión pública porque los ingresos del país no alcanzan ni siquiera para cubrir sus gastos, ¿qué permitiría suponer que el próximo año esa variable, la de la inversión pública, va a ser distinta? A ver, podría ser, va a haber liquidez, porque como mencionaba José y yo hace un rato, este incremento del IVA y estos extraordinarios que hubo en abril, mayo, ha permitido que el gobierno tenga esa liquidez que antes no tenía. Yo quisiera que recordemos que cuando se acababa el 22 o el 23, siempre estaba el sector público, ¿será que vamos a terminar pagando los décimos, etcétera? Y ahorita sí se lo pudo hacer, digamos, sin problema. En el 2025, yo creo que algo que va a pasar es que se va a tratar de solucionar de alguna manera o parcialmente el tema de la seguridad, y con esa liquidez que va a haber en el 2025, porque hoy el gobierno la tiene, seguramente esta va a ser un área que se va a intentar solucionar. Creería que hoy la tiene, por lo menos el primer trimestre del 2025 podría empezar a ver obra pública, ojalá en salud, educación, en lo que es necesario, y no necesariamente solo en temas de seguridad, que yo sé que es, digamos, el incendio que hay que apagar en este momento, pero todas estas necesidades del sector público hay que cubrirlas. Hay algo que debo rescatar, que debido a esta liquidez que tiene el gobierno y que como pocas veces se ha acabado el año sin una crisis fiscal, se ha podido, por ejemplo, pagar a Solca, a pagar a los profesores, y ha habido esta, digamos, holgura en algunos casos de dinero del sector público. José, ¿el 2025 se va a mantener con esa dinámica de atrasos y de toma de dinero de las empresas públicas y del IES? ¿O existe un plan que permita avisorar una conducta contraria? Porque más allá de la reducción del déficit fiscal y de los pagos que se han hecho en diciembre, lo cierto es que el gobierno, y todos los demás, los anteriores, han hecho pues caja chica de las empresas públicas, del IES, y claro, así cualquiera tiene plata, ¿no? Y además añadiría, Lenin, del sector privado, porque hay que recordar que también
buena parte de los atrasos del gobierno central o del presupuesto del Estado no se limitan únicamente a otras instancias del sector público, como sería, como usted bien señala, la seguridad social o los gobiernos seccionales o las empresas públicas, sino también a prestadores del sector privado, es decir, empresas que dan bienes o servicios al Estado. Lamentablemente, 2024 tuvo una serie de ingresos extraordinarios. Tuvo no solo el impuesto de la banca, que fueron más o menos 180 millones, tuvo también la remisión tributaria, que si no me equivoco rindió más o menos 560 millones, tuvo también un ingreso extraordinario por IVA, por retenciones que no se habían cobrado a empresas petroleras en años anteriores, que sumaron como 280 millones. Solo esos tres impuestos, que en conjunto suman aproximadamente 1.000 millones, no se van a repetir en 2025. A eso se suma que el próximo año, por ejemplo, los desembolsos desde el Fondo Monetario van a ser menores que en este año, incluso si conseguimos alcanzar todas las metas planteadas y por lo tanto tener acceso a los más o menos 1.200 millones que se espera de desembolsos del Fondo Monetario en 2025. Pero hay que recordar que, según el mismo programa con el fondo, el próximo año el Ecuador debería volver a los mercados de capitales y ahí poder obtener más o menos 1.500 millones de deuda externa, cosa que de momento luce muy difícil tomando en cuenta que el riesgo país sigue sumamente alto, en torno a 1.200 puntos básicos, a lo que se suma la incertidumbre que siempre acompaña a un proceso electoral como el que estamos cerca de vivir. Entonces, me temo que la situación fiscal en 2025 va a ser bastante más complicada que en 2024, a menos que se tomen algunas medidas correctivas, y por lo tanto esto desencadenaría una serie o una nueva acumulación de atrasos, insisto, no solo con el sector público, sino también con el sector privado, como ya ocurrió en 2023. Paola, si el déficit fiscal de este año se redujo, si se han tomado algunas acciones para tratar de equilibrar esa balanza de pagos a los proveedores que sigue estando inclinada hacia el debe. ¿Cuáles son las acciones estructurales que se deben tomar para sostener que esta tendencia decreciente del déficit fiscal sea sostenible durante 2025? A ver, siempre se habla de una reducción en el aparato estatal y eso es difícil de lograr, pero podría ser. Todo el mundo pregunta dónde, a los militares, a los policías, a los maestros, a los médicos, ¿a quién? Y peor, Lenin, con las necesidades que tenemos en este momento. Yo no creo que por ahí va el tema. Yo no creo que podría ir por policías, no puede ir por militares, peor con una crisis como un conflicto interno como el que se dice que tenemos. Creo yo que, digamos, el tema de seguridad no se lo puede tocar. ¿Por dónde podríamos bajar? El déficit es complicado. A ver, yo creo que lo que se debe intentar es incrementar ingresos, ¿no? Obviamente vía impuestos ojalá no sea así, porque como mencioné previamente sería terrible para el área productiva o para la parte productiva, que creo que es la que hace crecer el país. Entonces vía impuestos seguro no. Como mencionó hace un rato José, va a haber, si bien sí hay un programa para que haya el FMI empiece a desembolsar, va a ser menor que en lo que hubo en el 2024. Entonces, digamos, incrementar impuestos, incrementar ingresos está tan difícil como disminuir los gastos. José, ¿el 2025 puede ser un año de más endeudamiento o se debe esperar que con concesiones como las que se advierten en materia petrolera, por ejemplo, con el campo Sacha, el gobierno podría fondearse y empezar a ejecutar lo que no se hizo durante este 2024? En el sector petrolero, Lenin, tenemos un desafío inicial que es cómo reemplazar la producción correspondiente al campo ITT, que representa más o menos, si no me equivoco, el 12% de la producción nacional. Entonces, habría que ver si estas concesiones primero son capaces de compensar la menor producción que se va a dar por esa decisión que los votantes ecuatorianos tomamos, yo creo que de manera bastante irresponsable. Y respecto a la capacidad de endeudamiento, o al monto del endeudamiento, perdón, mucho va a depender de la capacidad que tenga el Estado para obtener financiamiento, porque una cosa es querer endeudarse, digamos, en 8.000, 10.000 millones de dólares, y otra cosa es tener las fuentes suficientes para cubrir esas necesidades de financiamiento. Creo que uno de los principales desafíos en materia fiscal del Ecuador en el año 2025 va a ser justamente tener acceso a ese tipo de fuentes de financiamiento, y por eso es tan importante que se mantenga el acuerdo con el Fondo Monetario, porque hay que recordar que el acuerdo con el Fondo Monetario no
de este acuerdo no depende únicamente los desembolsos que llegan directamente de ese organismo, sino que también mantener un acuerdo con el FMI permite que otros multilaterales, digamos el BID, el Banco Mundial, el FLAR, a su vez hagan otros desembolsos al Ecuador. Entonces, el principal desafío en materia de endeudamiento va a ser mantener encarrilado ese acuerdo y obviamente seguir teniendo acceso a fuentes de financiamiento principalmente externas, ya que al interior el principal financista es el IES, ya sabemos cómo está, y la otra opción es, insisto, acumular atrasos, cosa que es la peor alternativa para cubrir el déficit. Hace un momento mencionabas, José, sobre la expectativa que existe de volver al mercado de capitales y lo complejo que es por el alto riesgo país que tiene el Ecuador. Sin embargo, está allí la posibilidad de los bonos ambientales, ¿no? Hubo una reciente experiencia con bonos verdes, en el gobierno anterior otra con bonos azules. ¿Se puede apalancar esto y convertirse en el mediano plazo o en el corto incluso en una fuente de financiamiento importante para un país requerido de dinero? Han sido herramientas, Lenin, que han permitido principalmente mejorar el perfil de la deuda, es decir, no han generado financiamiento extra para el año en curso, sino que lo que hacen es extender el periodo de plazo. En ambas ocasiones me parece que también se consiguió mejorar el perfil, es decir, reducir el interés de la nueva deuda, y eso por lo tanto permite que los gastos en servicio de la deuda, principalmente a partir de 2026, sean menores de lo que teníamos proyectado, tomando en cuenta la renegociación que se dio en 2020. Entonces, podría ser un mecanismo interesante. No sé si es que haya tanto apetito a nivel internacional para seguir apoyando este tipo de iniciativas. Hay que recordar además que para obtener los beneficios o las rebajas en la tasa de interés, por ejemplo, tuvo que haber una garantía de por medio, si no me equivoco, del BID y también del DFC de Estados Unidos. Entonces tampoco creo que el Ecuador pueda tener un acceso ilimitado a ese tipo de herramientas, pero insisto, lo importante en 2025 va a ser tener financiamiento para cubrir la brecha o el déficit fiscal de este año, que de momento se presenta como significativamente mayor que el que vamos a tener al cierre de 2024. Paola, hablemos de la economía de la gente, de la economía del ciudadano. ¿Qué tiene que ocurrir en 2025 para dinamizar el consumo que ha tenido una conducta de contracción sostenida durante todo el 2024? A ver, tal vez empecemos por el empleo. Ojalá el empleo incremente. Ahorita tenemos un desempleo del 3.7%, ojalá eso pueda incrementar y eso obviamente ayudaría a que incremente el consumo. El tema del IVA, si bien no pegó directamente al consumidor, sino más al productor por a quien se, digamos, a lo que se grabó, ¿verdad? Fue al gas, combustible y sobre todo eran productos de consumo, productos que hacían que se encarezca la producción. Entonces no le pegó tanto al consumo, aunque digamos en alguna medida siento que sí contribuyó ese incremento del IVA al consumidor. Pero en todo caso, para el consumidor yo creo que lo que debe pasar es obviamente digamos, debe dinamizarse la economía con un incremento del empleo, ojalá un tema. Impuestos no creo que se vayan a mover, Lenin. De hecho, si se mueven no sería a favor del consumidor, lamentablemente. Pero es importante que, digamos, hay algo que ha ocurrido mucho este año y es esta disminución de la venta y eso viene justamente por la disminución del consumo que comentabas hace un rato. Entonces, digamos, se tiene que mover la economía como sea porque está un poco estancada y eso de la mano con el desempleo que hoy, lamentablemente 2024 estuvo estancado, ojalá el 2025 pueda incrementar el empleo y sobre todo el formal, porque es una pena como el informal es el que se está moviendo y sí, es verdad, la gente trabaja, sale a trabajar, pero no hay el empleo que quisiéramos que, digamos, la empresa micro, macro, salga a emplear. El tema es que si no hay inversión, digamos, y seguimos con el tema de apagones, que ojalá no sea así, digamos, no, ni siquiera lo voy a invocar, digamos, pero sí quisiéramos que el país crea, los inversionistas crean en el país. De esa forma, solo así, incrementa empleo y de esa forma podemos dinamizar economía y sobre todo consumo y ventas. Ahora es tiempo de un corte comercial, pero luego de la pausa vamos a revisar si las elecciones del próximo año afectarán o no la economía del Ecuador. Lo revisaremos al volver.
Regresamos con Paola Icaza y con José Hidalgo Payares para continuar revisando las perspectivas económicas del 2025. José, las elecciones que se van a desarrollar en febrero y en abril, ¿cómo afectan la economía del país? Hay dos momentos distintos, Lenin. El primero es obviamente la incertidumbre que acompaña tradicionalmente a los procesos electorales, ¿no es cierto? Entonces estamos en una situación en la cual los agentes económicos no sabemos qué tipo de gobierno vamos a tener respecto a su manejo de la economía a partir de mayo del próximo año. Entonces, eso detiene un poco las decisiones de inversión principalmente, pero también algunas decisiones de consumo de bienes durables, digamos, no me endeudo en un nuevo auto, mucho menos en un nuevo departamento. Entonces, eso afecta en un primer momento a la economía. Y luego, obviamente, el resultado electoral va a ser otro factor muy importante a tomar en cuenta, porque si es que tenemos otra vez un gobierno que es fiscalmente irresponsable y sobre todo que busca abrir las puertas nuevamente para un financiamiento del fisco a través del Banco Central, entonces ya estamos hablando de una situación que agravaría de manera significativa no solo el desempeño de la economía, sino también la propia sostenibilidad de la dolarización. Yo sí creo que una medida que se tomó en los últimos años y que fue muy importante para la salud del sistema monetario fue justamente prohibir los créditos del Banco Central al fisco, y espero que ya sea que el presidente Noboa se mantenga en el cargo o que venga un nuevo gobierno, eso se mantenga así para beneficio de un sistema que nos ha traído estabilidad en los últimos 25 años. Sí. El primer trimestre va a estar acompañado de la incertidumbre electoral, Paola, entonces no se puede esperar mucho de ese primer momento del 2025. ¿Y qué pasa entonces? O sea, si hay recuperación, no se la va a ver en un primer momento, habrá que esperar a que pasen las elecciones. Claro, y como decíamos hace un rato, lo peor fuera, digamos, que haya regulaciones, y eso no va a pasar con un presidente candidato en este momento, porque es un presidente candidato que además está en campaña y quiere que las cosas por ahora funcionen. Entonces yo creo que las cosas sí tal vez van a estar un poco estacadas, tal vez en el primer trimestre, obviamente ya después veremos qué pasa. Yo solo quería acotar que hay ciertos analistas que he escuchado que dicen que tal vez lo ideal sería caer en default. Como ya lo hicimos, no me acuerdo si fue en el 2007, como para que haya gasto público. Eso seguro no lo va a hacer un presidente candidato, pero porque además fuera terrible, y sobre todo, como mencionaba José, con un riesgo país que está por encima de los 1000 puntos, no podemos correr ese riesgo. Entonces, yo creo que sí, las cosas sí van a quedar un poco paradas, por lo menos el primer trimestre, hasta ver qué ocurre, pero sí es cierto que, por ejemplo, hay el mercado inmobiliario, construcción, está como en este momento estancado, y seguramente va a mantenerse así hasta que sepamos más o menos qué es lo que va a pasar con el país, hacia dónde va, quién gana, y todo puede cambiar en un día. Ahora, durante este diálogo, tanto José como Paola han mencionado en varias ocasiones la necesidad del país de que llegue inversión extranjera. Pero ¿qué tiene que pasar para que esta inversión, para que estos recursos determinen que el Ecuador es un lugar atractivo para que se coloque esa plata, José? Hay algunos factores, Lenin. Yo diría, bueno, el primero sería tener una situación fiscal sostenible en el largo plazo. Eso permitiría, por ejemplo, que el riesgo país del Ecuador, que es significativamente mayor que el de los países vecinos, hay que recordar que el de Colombia está en torno a 300 puntos y el de Perú en torno a 150 puntos y el nuestro, insisto, está en torno a 1200 puntos. Entonces, una situación fiscal sostenible en el largo plazo permitiría que también, no en lo inmediato, pero que en el mediano plazo, el riesgo país del Ecuador sea menor, y eso a su vez permita que las empresas que invierten en el país no exijan un rendimiento tan alto para compensar un riesgo tan alto. Por otro lado, tenemos una calidad institucional lamentablemente en el país sumamente débil. Con esto no me refiero únicamente a un sistema de justicia sumamente cuestionado, sino también a una permanente incertidumbre normativa. Ahí estamos hablando, por ejemplo, del tema de los impuestos temporales que han sido costumbre en los últimos 4 o 5 años y que desalientan la inversión del sector privado. Tenemos también una normativa laboral que va en contra de la contratación en el sector formal. Paola ya mencionaba el tema del desempleo y también mencionó el tema de la informalidad. Acá hay que tomar en cuenta, Lenin, que
según las cifras oficiales, más o menos del 55% de los trabajadores del Ecuador están en la informalidad. Esto es una consecuencia directa de que el sector formal no tiene los incentivos para contratar, y esto se debe en gran medida no solo a los factores que ya mencioné previamente, sino también a una normativa laboral que desalienta ese tipo de contrataciones. Entonces, lamentablemente, estas soluciones para atraer la inversión privada, tanto nacional como extranjera, no son fáciles. Muchas de ellas no son políticamente, digamos, muy simpáticas, sobre todo tomando en cuenta las posiciones de algunos grupos de presión como los sindicatos, pero son medidas que tenemos que tomar en algún momento si queremos que el Ecuador salga de este estancamiento crónico en el que se encuentra desde 2015. Ahora, Paola, en Perú la inestabilidad política no ha sido obstáculo para que lleguen miles de millones de dólares en inversión extranjera. En Colombia la inseguridad tampoco fue razón para que los inversionistas dejaran de apostarle a ese país. ¿Qué hecho o qué hechos concretos deben ocurrir en el Ecuador para que llegue pues algo más que las remesas de los migrantes? Yo creo, sí, excelente, las remesas de los migrantes sí son altas y en verdad es increíble cómo eso es un ingreso que funciona, pero yo creo que lo que dice José tiene mucho sentido. Este tema del cambio de las reglas del juego hace que la gente que se ahuyente al inversionista. Y mira, Lenin, que nosotros tenemos el dólar, que es una moneda robusta, a diferencia de Colombia y Perú, que podría de alguna manera, digamos, o que haya alguna alteración o que haya... Pero ni con eso alcanza. Ni con eso alcanza, teniendo el dólar y teniendo, como tú decías, sí, Colombia, un tema de inseguridad, Perú, inestabilidad política que nosotros también la hemos tenido, pero si hay una constante cambio en las reglas del juego, creo que eso no permite que un inversionista confíe. Y si a eso le sumamos el tema de la inseguridad, que creo que es un factor que yo le añadiría a lo que dijo José, que no es menor, un tema de vacunas, un tema de extorsiones, hace que la gente salga ahuyentada y no nos ayuda tampoco que The Economist hable de un narcoestado también. Ahora, José, ¿hace falta un plan, un proyecto país para entonces saber cuál es el horizonte de desarrollo que se debe seguir, o se puede continuar aspirando a un crecimiento sostenido sin tener claridad en cuáles son los objetivos de la nación? No, deberíamos tener, Lenin, políticas de Estado. Por ejemplo, volviendo al caso del Perú que acaban de mencionar. Perú, si no me equivoco, el presidente del Banco Central está en esa función ya los últimos 20 años y estamos hablando de el país seguramente con la moneda más estable en América Latina. El sol peruano está en torno a 3.5, 3.7 soles por dólar desde hace mucho tiempo y no tiene grandes alteraciones, a lo que se suma una situación fiscal que, pese a los cambios importantes que se han dado en materia política, que pasamos de un PPK a Pedro Castillo, a la presidenta actual, bueno, es un país que en materia fiscal ha alcanzado ciertos consensos porque pasó en su momento por un proceso muy traumático como fue el de la hiperinflación. Entonces, en el Ecuador tenemos que tener políticas de Estado no solo en materia fiscal, sino también en materia impositiva, en materia normativa, en materia de regulación laboral. Y lo que acaba de mencionar Paola es importantísimo. El tema de la inseguridad realmente es otro factor que desalienta no solo la inversión, desalienta incluso en algunos casos del consumo también en algunos sectores, y obviamente la lucha contra la inseguridad, que no es un tema fácil, ni mucho menos, no quiero sugerir eso, y no quiero sugerir que la mano dura es suficiente, ni mucho menos, pero es un factor en el cual los gobiernos, no solo el que venga, sino en adelante, tienen que tener una política de Estado sostenible para que el Ecuador pueda salir de esta situación. Y estas solo algunas de las aristas sobre las expectativas económicas que se pueden tener para este 2025 en el ámbito económico aquí en el país. Le quiero agradecer a Paola Icaza, docente de la UES, a José Hidalgo Payares, director de Cordes, por habernos acompañado esta mañana en Contacto Directo. Muchísimas gracias a ustedes.